Urbano de Loya, nuestro padre, nos llevó con sus crónicas a recorrer las calles de Puebla, narrando durante más de una década la vida cotidiana y los hechos heroicos de esta ciudad. Ahora, 30 años después, nosotros continuaremos su legado y crearemos con ustedes uno nuevo. Yo soy Luzaida de Loya. Yo soy Guillermo de Loya. Y esto es Puebla de nuestros amores. Puebla de mis amores ofrecerá una mínima biografía del Palacio Municipal. Bueno, mínima, sin aspavientos, ni poses, pero entendible y amena. Y aquí estamos, en el portón del ayuntamiento, cerrado a piedra y lodo, y tranca poblana. Cuando alguien toca, el policía de guardia solo se asoma por una pequeña ventana. Señor, aquí tiene usted nuestras invitaciones. Gracias. Ábrete, sésamo. Bueno, ¿y qué es esto? Bueno, lo primero que se me ocurre es, qué espléndido edificio, estupendo, soberbio. Bienvenidos a el segundo capítulo de la cuarta temporada de Puebla de nuestros amores, en donde vamos a pasear y a conocer uno de los rincones más bonitos de Puebla, para mi parecer. Una de las joyas arquitectónicas que verdaderamente hay que conocer su historia y, pues, por supuesto, una de las más representativas e importantes como centro del poder aquí en nuestra Puebla, el Palacio Municipal. Y antes de iniciar, vamos a darle las gracias, por supuesto, a nuestros patrocinadores, a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a Café Don Justo, que aquí estamos tomándonos un muy buen cafecito para estas veladas y estas tardes y estas mañanas donde escuchen a Puebla nuestros amores, para también darle las gracias a Colección Toyan Choloyan, para que también ustedes tengan en cuenta las residencias estudiantiles Camet, que son una maravilla también para poder alojar a nuestros estudiantes, a 7 Jaguar sombreros de autor, a la Nueva España de Puebla, tradicionalísima, por supuesto, Profética Casa de Lectura, que caray, quien no ha ido y quien no ha ido debe ir, por supuesto. Introspecta Centro de Aprendizaje Creativo, El Mural de los Poblanos, Soho Estudio y HB Estudio. Luzaida. Pues bienvenidos a este segundo capítulo de la cuarta temporada. Estamos felices de estar otra vez con ustedes aquí y más por el tema y por el invitado que tenemos hoy. Y bueno, pues la grabación completa de este programa, tal y como Urbano de Loya lo grabó en el año de 1997 sobre el Palacio Municipal, la encuentran ya en nuestra página www.puebladenuestrosamores.com. El vínculo, como siempre, se los vamos a dejar en los comentarios. Es muy buen momento para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, le den a la campanita para que se activen sus notificaciones y síganos también en redes, porque ahí van a encontrar toda la información que tenemos para ustedes y en nuestra página todas las grabaciones de Urbano de Loya a manera de archivo histórico sonoro. Y bueno, pues, ¿quién es nuestro invitado, Guillermo? Bueno, tenemos a un súper experto en historia de la arquitectura y el urbanismo. Él es profesor e investigador titular del programa de posgrado en estudios socioterritoriales del Instituto Alfonso Vélez Pliego de Ciencias Sociales y Humanidades. También tiene varias líneas de investigación y muchos trabajos, por supuesto, en gestión y conservación del patrimonio cultural, historia de la arquitectura, del urbanismo, proyectos de intervención urbana y arquitectónica. El objeto del estudio de las investigaciones, hay que decirlo, han sido, sobre todo, y es la ciudad de Puebla, de la que ha resultado ya varios trabajos, como les decía, con cerca de 50 libros nada más, en coautoría y en coordinación también. Y le damos hoy la bienvenida con mucho gusto a esta Puebla de nuestros amores, al doctor don Carlos Montero Pantoja. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, buenas tardes, buenos días, según en la parte del mundo según que lo bueno es que ya programa, ¿verdad? Cada quien lo ve a su gusto. Sí. Gracias por la invitación. No, gracias, doctor. Y bueno, acá tenemos uno de sus libros. Yo tuve la oportunidad de ver otro y bueno, ahorita nos platica un poco de este, pero pues nosotros siempre decimos que lo mejor es empezar por el principio, ¿no? Eso lo dices tú, es un pleonasmo, pero bueno. Es un pleonasmo, pero se oye bonito. Entonces, bueno, de acuerdo a sus estudios precisamente, doctor, sobre el tema del Palacio Municipal, y lo comentamos en el capítulo anterior, el núcleo fundacional de la Puebla, de nuestros amores, de 1531, se componía de 9 manzanas. 3 eran para los poderes civil y religioso, o sea, el Zócalo, la catedral y el ayuntamiento, como se le conoce hoy, y 6 para los usos, habitación y demás actividades de la población. Entonces, en ese contexto se empieza a edificar el edificio del ayuntamiento en 1536.
Y eran 3 salas que no eran ni la cuarta parte de lo que es hoy el Palacio Municipal, según entiendo, pero la sala principal era el Cabildo. A ver, usted díganos, ¿cuáles eran, cómo lucía ese primer edificio de Cabildo, ese primer ayuntamiento de la Puebla de Nuestros Amores? Claro, mire, lo primero que debe imaginar la persona que nos ve o nos escucha, o ambas, es que cuando hablamos de tiempos, debemos imaginar una ciudad pequeñísima. Claro. Muy, muy, muy pequeña, que tiene 2 momentos, 1531 y 1536. Okay. 1531 es el primer asentamiento cuando no había catedral. Así que hablando de poderes, que hubiese diócesis o una iglesia común y corriente, simple, hace muy diferente a la ciudad. Claro. Y entonces en 1531 el tejido de la ciudad se configura con un templo pequeñín que estaba en el lado del edificio de los Leones, es decir, en el costado poniente de la plaza. El portal. El portal, efectivamente. Ahí estuvo el primer templo y no existía catedral. Claro. La manzana donde hoy se encuentra la catedral había sido repartida entre los miembros del cabildo, los principales. Hago un paréntesis para decir que los repartos, evidentemente, los primeros y más importantes fueron entre los miembros del cabildo. Ya desde entonces se despachaban con la cuchara grande. Es que el que parte y reparte, doctor, Sí. se queda con lo mejor La parte. otra fecha, 1536, es cuando el obispado de Tlaxcala, seguramente no quiso habitar Tlaxcala, porque era para la cabeza de la diócesis, se decidió que estuviera en Puebla. Y entonces se reconfigura el tejido para dejarle un lugar destacado a la catedral. Y entonces esa manzana que había sido repartida entre los primeros miembros del cabildo se destina ahora para la catedral, para la cabeza de la diócesis. Y entonces hay que decir esto que es nuevo, porque la diócesis comprendía desde el Golfo de México hasta el Océano Pacífico. Todo eso era territorio. Teníamos salida por los dos mares. Playa por los dos. Sí. Entonces era un territorio importantísimo de la Nueva España, donde la cabeza de la diócesis estaría en Puebla. Y eso sucedió en 1536. Y en el archivo hay un documento que dice que la catedral debiera construirse en medio de la plaza. Por eso no en este trabajo del Palacio Municipal que miran en este libro, no tenía todavía corroborado el tamaño de la plaza esta a la que se refieren. Y entonces esto nos haría pensar que el sitio de los colegios, posteriormente, de los colegios tridentinos, donde ahora está Secretaría de Cultura, la Casa de la Cultura, donde está la Casa de la Cultura. Y la Palafoxiana. Era ponientes, la otra manzana destinada a la diócesis, a las instalaciones de la diócesis, y que entonces estaba libre, y por eso entonces la catedral efectivamente quedó en el centro. En el centro, porque tanto la catedral como lo que llamamos el Zócalo, que es la plaza mayor, que es la plaza principal, comprendía en realidad 3 manzanas, y en esa que ahora está la catedral era la manzana central de la gran plaza. Es decir, efectivamente, la catedral quedaba al centro de la plaza. Y cómo esto concatena perfectamente con el relato del pasado capítulo, donde estuvo el doctor Molero, precisamente en ubicar y en darle esa relevancia por ubicación a la catedral,
y cómo con los años de alguna manera también esto sufrió una transformación, así como con los años posterior, hacia 10 años después, una década después, 1546, es cuando ya de alguna manera se redistribuye o se reasienta el poder civil con distintas funciones que tenían ya ese conjunto arquitectónico donde hablábamos que existía el edificio de la audiencia o el ayuntamiento, sí, la cárcel, el corral, la carnicería, la alhóndiga y pues bueno, también algunas otras funciones de las casas reales. ¿Por qué no nos cuenta, doctor, qué función o cómo se distribuye cada uno? Sí, la monarquía, que es algo que tampoco mencionamos con frecuencia, porque fuimos monárquicos hasta la época de la independencia. Así es. ¿Sí? Y luego se diluyó un poco, no totalmente, porque vinieron los franceses y de nuevo establecieron un sistema monárquico. Esto lo señalo por el tema del nombre, el palacio. Okay. ¿Sí? El palacio responde a ese concepto monárquico. Claro. Claro, pero regreso para responder la pregunta. La manzana que va de la 5 de Mayo a la 2 Norte, todo ese portal, toda esa manzana correspondía al edificio de la audiencia. Okay. La mitad del lado poniente, donde está la Nueva España, exactamente, ahí esa mitad de manzana correspondió a la alhóndiga de granos. Ajá. Cuéntele a nuestros amigos qué era la alhóndiga como tal. Es increíble. No todos lo sabemos. Vaya. Era la bodega donde se guardaban los granos, porque deben saber ustedes que siempre se cuidó a través de la historia, en todos los momentos, que Puebla estuviera abastecida y que lo que se producía se llevaba a vender a otros sitios siempre que no fuera necesario aquí. Okay. Primero Puebla. Y así pasaba con lo que traían los comerciantes que por aquí circulaban para todas partes del territorio americano, al norte hasta Estados Unidos y al sur hasta Argentina y esos territorios actuales. Puebla era un nodo importante. Puebla siempre fue una ciudad de viajeros, siempre fue una ciudad de servicios que atendió a esos viajeros. Diríamos en el lenguaje actual, ya era una ciudad para el turismo. Y por eso los mesones. Actual, los mesones, las casas de diligencia, las ventas, las ventillas, que además estaban a lo largo de la carretera. Y para los controles estaban las garitas, que era un sistema de aduanas, una aduana distribuidas en el territorio, un poco alejado de la zona urbana, pero ubicado estratégicamente en los caminos. Ya no hay vestigios de las garitas, creo que hay una por el Nos Panteón queda Municipal. la de Plaza Dorada, que es actualmente restaurante, muy poquito. Nos queda la de la Constancia, donde hay otro restaurante, por cierto, también del mismo propietario. Ay, sí, es cierto. Y nos queda la que decimos de la Pepsi-Cola, perdón por la marca, allá cerca del periférico. Más bien del periférico Vicente Suárez. Ajá. Ahora es una fábrica de agua. Creo que por ahí hay testimonios. Y la que está en contraesquina del Panteón Municipal también. Esa. Que es ahorita como un almacenaje de flores. Sí, realmente ya no queda nada. Es una tristeza que hayamos perdido todas. Era un sistema de aduanas interesante. Pero bueno, entonces... La alhóndiga. Como todo se controlaba, esa alhóndiga era la de carácter civil. Porque había otra de carácter religioso. La colecturía. Que juntaba los diezmos. Que eran obligatorios y todavía en algunos sitios sigue siendo obligatorio el diezmo católico que todo el mundo debe aportar a la iglesia. Entonces la iglesia, por su parte, tenía la colecturía que acaba de ser está preciosamente rescatada y puesta en valor para uso de los poblanos, efectivamente. Preciosa. Saludos, Blas. Precioso trabajo. Está muy linda y esa era la de granos de carácter
El diezmo de los pobres. Sí. Y aparte había el corral también, ya la alhóndiga, como dije, ocupaba la mitad poniente de la audiencia. Ajá. En medio había el callejón, el que es el pasaje, que no es estaba, un callejón también histórico que viene desde la época de la fundación de que la no ciudad. Estaba techado, eso ya hablaremos después. Sí. Y luego viene el palacio. Efectivamente. Había el corral que aprehendía a los animales que andaban por la calle, ¿sí? Okay. Animales de los que tampoco se habla mucho, porque en cada casa el predio que se repartía para construir la vivienda tenía huerta, tenía lugar corral para los animales, corral, y había vacas, había borregos, había chivos, gallinas, etcétera. Lo que se ve en el pueblo, en un pueblo, eran domésticos. Okay. Existió en la ciudad. Okay. Pero también, como en los pueblos, lo seguimos viendo en la actualidad, de pronto anda uno por la calle y los animales por la calle. Y aquí lo que se hacía es que se recogían esos animales y se llevaban al corral. El poblano tenía que pagar una multa para poder recoger al animal. Era como el corralón, pero de los animales. Exactamente. Okay. De ahí viene corralón, precisamente. Pues sí, justo. De corral. De corral, claro. Sin querer le atiné. Claro. Ok. Sí. Y lo mismo sucedía con el otro lugar que se llama cárcel. En la cárcel no había delincuentes como ahora, ¿no? Sino más bien se recogía a personas como muchos indigentes que hay ahora, personas que no tenían dónde vivir. ¿Y estaba dónde exactamente? Estaba donde está el archivo, un poco de la galería, la galería sobre el callejón, casi de total, porque daba una parte al portal. Donde está el Consejo de la Crónica. Toda esa parte correspondía a la cárcel. Okay. Y siempre hubo una separación en todos los ámbitos entre lo que correspondía a hombres y lo que correspondía a mujeres. Hay planos en donde en alguna etapa la planta baja correspondía a los hombres y la planta alta a las mujeres. Y luego ya crecieron y se hizo un edificio ahí mismo para cada sexo de manera independiente. Pero insisto, no eran delincuentes graves, era gente, incluso vagos, borrachos, que no tenían que hacer, los recluían. Por tipo de faltas administrativas. Y ahí sí los ponían a como trabajar. El torito actualmente. Como el torito y los retenes. Sí. Ok, y obviamente, bueno, ya hablaremos de la fachada que evidentemente era muy diferente a la que nosotros ahorita conocemos. Por supuesto, porque es un edificio diferente. Así es, claro. Y precisamente viajando en el tiempo llegamos a 1714, ¿no? Que es donde el alcalde mayor Juan José de Beitia y Linaje inició la construcción de un nuevo edificio, que es cuando dice que necesitaba Puebla un edificio mucho más fastuoso para las pretensiones de la Puebla de Los Ángeles. Entonces, ¿cómo era ese segundo edificio, doctor? Y era ahí mismo. Mire. Ahora sí que derribó lo que había y lo volvió a construir, ¿o no? Está la frase, está la intención, pero no hay evidencias. Ok. No hay evidencias documentales de que se hubiera hecho. Y lo digo además con subrayado porque en el archivo está un expediente bastante completo de obras de toda la ciudad y particularmente de edificios emblemáticos como el caso del Palacio, y no hay ninguna memoria, ningún registro ni cartografía de ese edificio. Sin embargo, hay algunos dibujos de pintores donde aparecen algunas imágenes y sí se representa a un edificio con arcadas, como los interiores de algunas casas, por ejemplo, como las arcadas que tenemos en la aduana vieja, que son arcadas del siglo XVII, y entonces suponemos que ese pudo ser el edificio al que se refieren
Beitia. En esa etapa. Pero más que eso, no hay evidencia, ¿no? Okay. Aún de este último, hay planos, pero no son suficientes. Lo que sí hay son muchos documentos. Okay. Y ahí es donde está la riqueza para saber con mucho detalle hasta de cuánto se gastó en su edificación. Y precisamente a ese tiempo llegamos. Bueno, es que estamos hablando de aquel, y me atrevo a decirle funesto, pero sí complicado siglo XIX, por el cual Puebla pasa todas las calamidades bélicas posibles y en donde, pues bueno, es una época que se derruye gran parte de nuestro patrimonio al pasar precisamente por estas calamidades que usted ya también mencionó, con los franceses, con el propio 5 de mayo, las batallas, el sitio de Puebla de 1863, la retoma de 67, y a partir de ahí, ya a finales de siglo, es cuando de alguna manera con Porfirio Díaz se da alguna intención de renovación arquitectónica y de empezar nuevamente a darle el surgimiento a esas grandes edificaciones con una influencia distinta de magnificencia. Y precisamente por ello, al final del siglo, concretamente en 1897, por ahí del 17 de febrero, es cuando se expide la intención en el boletín municipal con una convocatoria oficial para un nuevo edificio ya oficialmente. Y de ahí es de donde viene lo que muchos políticos conocen coloquialmente como el Charlie Hall. Y es el Charlie Hall precisamente porque quien construye este edificio al amparo de esa convocatoria es un arquitecto inglés de nombre Charles T. Ace Hall, que bueno, hasta el propio nombre se presta al juego, ¿no? El Charlie Hall o el edificio de Charlie, o por el propio nombre. Ahora sí que él fue quien ganó la licitación. Él gana la licitación, digamos. Ganó un concurso, no una licitación. ¿Existían las licitaciones en ese tiempo? No, Eran concursos. Se llamaban ocursos. Ocursos, sí. Y vaya, es un gran esfuerzo de renovación que incluso se hace en pocos años. Y en 1901 es cuando lo inauguran, digamos, porque esa sana costumbre de inaugurar obras que todavía no están concluidas. Que también es un asunto muy viejo. Lo inauguran y lo preinauguran. ¿Quién sabe dónde lo hemos visto? Pero pues que finalmente es hasta 1903 cuando queda totalmente listo. Pero cuéntenos porque verdaderamente es lo que ya le da paso a lo que nosotros conocemos ahora como el edificio municipal. Aparte creo que este arquitecto vivía en Puebla, ¿no? ¿O no vivía en Puebla? Sí, tenía un despacho en Puebla, ¿no? Vivió en Puebla muchos años. Terminó su vida en Toluca. ¿Y él también construyó la Beneficencia Española? Es probable. Sí. Es Pero probable. vemos también un par de edificios en el centro histórico. Me parece uno que lo ocupa un banco. Ahorita no me acuerdo de la dirección, pero sí tiene alguna otra obra arquitectónica. ¿El de Reforma? El de Reforma. No, ahí no es de... Voy a también abortarme el comercial, está un Scotiabank por ahí. Ajá. Bueno, el caso es que Charlie T.S. Hall. T.S. Hall. A ver, sí, es Hall, escultor. Sí, Charles James Sculptor Hall. Okay. Sí, pero le decían Carlos igualmente, y también firmaba como Carlos. Bueno. Indistintamente. En este texto hay una gran cantidad de documentos escritos, manuscritos, y con firmas documentales detalladas perfectamente, y de él, porque fue un edificio que tuvo una serie de problemas, pero antes quiero contextualizar todo esto. Miren, es cierto la destrucción de Puebla por efectos de las guerras, que ya ha señalado, pero también es cierto que Puebla no había sido una ciudad limpia, higiénica y menos saludable. Ya había padecido una serie de pandemias y en aquellos tiempos además se acostumbraba a marcar las casas, a quemarlas, a destruir algunas de ellas porque no se tenía noción de qué pasaba con esa enfermedad. Okay. Sí, entonces de plano se quemaba el inmueble. Se destruían también inmuebles. Así que la epidemia, que hubo muchísimas en el siglo XIX, causó terribles desastres en la ciudad de Puebla, al grado de que se tuvo
que inaugurar o abrir nuevos panteones, uno a un costado de San Javier, otro donde hay un centro comercial en Xanenetla, una de estas marcas globales, y se habilitaron en las iglesias de nuevo. En San Pedro se llenó rapidísimo lo que ellos tenían como el hospital. Cementerio, porque era muy común. Y aquella prohibición de enterrar en los atrios se tuvo que cancelar para volver a usar también todos esos camposantos. Así que las epidemias es otro factor importante. Pero hay uno más agradable, que tiene que ver con este contexto de las Olimpiadas ahora, que vemos a París. París ya estaba Queríamos ser París, en boca de todo mundo. Queríamos ser como París. París se había renovado justamente, entre otros edificios, con la torre, y toda la reforma de París impactó al mundo. ¿Sí? Y lo señalo porque va muy bien en contexto, porque vuelven a poner en valor todos aquellos emblemas que se hicieron justamente en la gran renovación urbana de París. Y esas ideas, así como las de libertad, igualdad y fraternidad, se llevaron a todo el mundo, porque la revolución industrial nos aceleró, así como la tecnología hoy, la inteligencia artificial nos está acelerando un poco, pero en el contexto del siglo XIX, finales de XVIII y XIX, sí, era similar, con otro ritmo, con otro impacto, pero con un sentido global. ¿Sí? La revolución industrial produjo nuevos materiales de construcción, nuevas formas arquitectónicas, vigas de acero, vidrio, otros metales ligeros, manejables, y algo importante, la estandarización. Es decir, ahora se podría hacer arquitectura armable. Es decir, que por pieza, con un buen diseñador, simplemente hay que conseguir las piezas y armarlas como edificios o como lo que se nos ocurra. Y eso también aceleró la construcción en todo el mundo. Y a la vez el comercio. Aparecen los almacenes en todo el mundo. Los almacenes, algunos como Palacio de Hierro, la Ciudad de Londres, la Ciudad de México, París, Londres, la Primavera, la Sorpresa, y el puerto de Liverpool y muchas extranjeras que vendían de todo. El almacén tenía la novedad del mundo. Y lo mismo que París en Puebla. Efectivamente, tanto que muchas tiendas decían el nombre y decían sucursal de alguna de Estados Unidos, alguna de Londres, de Manchester, de Liverpool. Por ejemplo, tenemos el gimnasio de la universidad. Se trajo de Manchester, se embarcó en Liverpool y se trajeron hasta los remaches para hacer esa estructura de la que pocos saben que es similar a la que se hizo en el edificio de la Fundación Mary Street Jenkins. Que también ahora un café. Que también inauguró Porfirio Díaz. Sí, y que se armó aquí. Bueno, el de los León, ¿no? Sí, León y compañía era precisamente. Sí, ahora está ahí la Capilla del Arte de la UAP. De la UDLAP. Sí. Así es. Entonces, vean cómo hay un contexto interesante. Y lo que se construye en Puebla está en el marco de una tendencia de higiene, de sanear la ciudad. De embellecerla también. Sí. Y en esos conceptos se encontró que al mismo tiempo que se puede sanear, se puede embellecer. Y también es otro concepto que se introduce para mejorar la ciudad. Y entonces es cuando se empiezan a hacer los drenajes ocultos, el agua potable oculta, y obviamente el servicio ya no es de cada persona. De ahí para atrás, cada persona, si quería agua, pedía permiso, pero iba a donde estaba la fuente y de esa fuente
del derrame Sí, de llevaba agregado a su casa. Llevar agua a su molino es el esquema original y tradicional y literal, porque los primeros que hicieron eso fueron los molinos. Claro. Llevaban. Y yo creo que esa parte de la historia de Puebla merece un programa aparte, porque yo creo que hay varios momentos en que Puebla cambia su cara, y vamos a hablar aquí en otros capítulos del proyecto Angelópolis, pero yo creo que uno de los grandes proyectos que se implementa en Puebla es el Plan Velasco. Es de higiene, ¿No? de Francisco de Velasco. Así es. Sí, pero no es exactamente de él. A él le tocó como presidente municipal. Así es. Pero no, en este proyecto también participaron ingenieros de México que ya se movían también por todo el país. Sí. Y aquí por eso los ingenieros ingleses que vinieron a construir las vías del ferrocarril, que pensamos en el interoceánico, pensamos en el mexicano, pero muchas de esas vías también se construyeron a los ranchos, a las haciendas, a las estancias, las haciendas, claro. a las fábricas que a fin de ya cuentas comenzaban. la ruta de la producción y del abastecimiento. Sí. Entonces hay un sinfín de obras que contextualizan la obra del palacio. Señalo el Mercado Guadalupe Victoria, señalo las estaciones del ferrocarril, señalo el Paseo Bravo, la maternidad, la casa de maternidad, la penitenciaría, San Javier. De San Javier. El Colegio del Estado, que ya con otro concepto, el Colegio del Estado. Con su gimnasio. Efectivamente. Entonces hay una cantidad de obras que modifican a Puebla. Y evidentemente el edificio de la Audiencia debía estar entre los principales. Sí, y bueno, en ese paquete. Y ya yéndonos directamente a los lugares más emblemáticos del edificio para describir el palacio, yo creo que el más relevante, igual a mi padre le parecía el Salón de Cabildos. Entonces, ¿qué les parece si escuchamos al cronista cómo describe este espacio del Palacio Municipal? Vamos a escucharlo. Y luego usted cuéntenos, doctor, ¿qué opina usted del Salón de Cabildos? ¿Le parece? Y este Salón de Cabildos, que desde el año de 1714 es el corazón del palacio, se decoró en un término de 12 años. Calculemos de 1901 a 1913. Los cristales son del arte de Claudio Pelandini. Oficinas en la calle de San Francisco, número 33 de la capital de la República. Delicados y finos, con el lema de la ciudad de Puebla. Dios mandó a los ángeles que custodiaran tus caminos. Y de los mármoles, pues de los mármoles ya hablamos, de obra de Ponzanelli. Las pinturas y los panois del maestro Jesús Herrera Gutiérrez, sí, la yesería y los relieves, que son extraordinarios, pertenecen a la destreza de otro italiano más, Francisco Masterali. A ver, y lo relativo a las maderas. Bueno, ubicar el taller del ebanista Julio Zwicker. Esa es, excepción de la principal y de los sitiales, que ricamente se labraron en la casa del maestro Leopoldo Stein. Bueno, ese es también de México. Sí, de México, pero con tono de Europa. El sillón del primer edil es digno de un duque o de un regente, coronado por el escudo de esta muy noble y muy leal ciudad de Puebla. Sillón que costaría una fortuna. 85 pesos oro fue su precio. Bueno, y esto es en lo material. El palacio es singular no solo por el Salón de Cabildo. El Salón de Cabildo es el lugar principal por ser el lugar de la autoridad. Pero también tenemos el archivo. El archivo donde está la memoria de la ciudad, ¿no? Que también es un lugar significativo. Y luego tenemos salas importantes, que ahora, por ejemplo, las comisiones del Cabildo se reúnen en otro edificio que alquilan, justamente detrás, en la manzana siguiente, sobre la 4 Oriente, están los lugares donde sesionan las comisiones y están los regidores y demás, porque
el palacio se fraccionó, se vendió buena parte por a comercios, efectos de las leyes de reforma, okay. y entonces le quedó muy poco. Pero eso no minimiza, disminuye su calidad de conjunto arquitectónico, porque vuelve y se renueva también al finalizar el siglo XIX la Alhóndiga, porque ahí estuvo la primera Cámara de Diputados ya como gobierno civil, diríamos con el antecedente de gobierno del Estado. ¿En la Alhóndiga? En la Alhóndiga. Ya como sede del legislativo. Ya como sede del legislativo. Antes de las 5 en el ponientes. concepto de la República. Okay. Y entonces todo el edificio de la Alhóndiga se convirtió en la sede de los poderes estatales, diríamos ahora, para que sea claro en ese sentido. Okay. No es estricto porque no era lo mismo. Claro. Parecido es al antecedente, y allí estuvo. Y entonces compartían una serie de espacios, tanto de esa parte, porque había una relación muy estrecha, tan estrecha que probablemente el cabildo se subordinó a esa nueva autoridad civil, autoridad republicana. Así que el tema de la ornamentación y de la sillería del cabildo, es jerárquico en todos los aspectos, tuvieran o no calidad artística, ¿no? Porque lo que contaba era el lugar, así como cuando Zapata fue el que se sentó, o Villa. No, fue Villa. Fue Villa, sí, se sentó Villa. en la silla presidencial. Significa mucho. Claro. Mucho el lugar. Entonces el cabildo efectivamente es el lugar más emblemático, pero no es, por cierto, el más decorado, ni el más destacado. Cada parte del Palacio Municipal es importante. Bellísima es la escalera con mármoles de Carrara, con sus vitrales y también con sus atlantes, con sus cariátides, como los plafones que existieron tanto en el palacio como en muchas otras casas, porque fueron parte de la moda de aquel tiempo. Parisina. Sí, de la magnificencia mitológica también. Aquí hay que señalar también que la época de construcción del palacio coincidió con otra nueva etapa del neo-romano, del neo-greco-romano, ¿sí? Que se llamó romanticismo. En la historia del arte se llama romanticismo. Y por eso no solo el palacio, sino muchas casonas de la ciudad siguieron esa misma tendencia, no a imagen del palacio, sino porque era la tendencia del romanticismo mundial, que como dije, pues ya estábamos en esa idea corriente que nos viene de Francia. Oye, Guillermo, los corredores, ¿no? Que eso se refleja también en elementos, digamos, de identificación del barroco, en el diseño de la fachada, con lo que hizo el propio arquitecto Hall, esas grandes balaustradas que se pusieron de remate y podríamos decir hasta, algunos le llaman de estilos renacentistas e isabelinos. O sea, es una cuestión un tanto ecléctica, embellecedora, ¿no? De la ciudad, para poderlo poner, digamos, en esa gran vista que la verdad para mí es imponente. Bueno, muchos les gusta, algunos quisimos llegar y no se nos hizo para frecuentarlo, pero bueno, es otra historia. Pero lo que sí, yo creo que todos debemos de tener, digamos, un mapa al interior del propio edificio, esos 3 niveles y los corredores interiores, que pues, la verdad pocos conocen, porque pues no todos han tenido el acceso. Porque son 3 niveles. Porque son 3 niveles. Y bueno, con el sismo del 99 creo que se cayeron. Pero bueno, a ver, cuéntenos, ¿qué podemos decir de esos 3 niveles, doctor? Sí, el tercer nivel, que es el salón de protocolos, es digamos, un elemento que no estaba considerado en el proyecto original. El proyecto original, que está en la portada de este libro, era un edificio que parecía iglesia.
Ajá. Y ahí vino la primera gran diferencia de Charles Hall con los ingenieros locales. José G. Pacheco, que fue uno de los que más problemas le generó tanto al proyecto como a Charles Hall. Y entonces el edificio se mandó en los planos, se sugirió a través de oficios, de cosas legales, que se cambiaran, porque los extremos de esas torrecillas parecían torres de iglesia, precisamente. Ahí está la imagen de la portada. Sí, y parece una iglesia. Sí. Entonces, miren, el proyecto original no es nada de lo que vemos en la realidad. Claro. Bueno, así como ya quedó claro que la catedral en su origen iba a ser de efectivamente. Torres, no iba a ser igual. Efectivamente. Afortunadamente quedó proporcionada y quedó conforme a los cánones renacentistas. Igual el palacio, ¿no? Con medidas amplias. Sí. A mí sí me gustó. Y además quedó en proporción con la plaza principal. Claro. También, que eso era lo importante. Se le dio unidad a los portales, porque si algo avergonzaba a Puebla eran sus portales, porque además se les olvidó ponerlos desde un inicio. A ver, cuéntenos un poco más de eso, porque entonces, es muy interesante. Pues resulta que ya estaba la plaza, ya estaban las manzanas. No, para nada. Ok. Y entonces... ¿Se les olvidó? Y luego, en alguna otra oportunidad, pues podemos hablar también de mis dudas sobre Motolinía, porque Motolinía no habitó mucho en Puebla, ni estuvo en Puebla. Recién había llegado a Huejotzingo cuando le dijeron te vas a oficiar allá a Puebla. Una misa por ahí. Tendemos a romantizar un poco la historia. Y los frailes franciscanos no eran intelectuales. Es decir, todas las órdenes mendicantes eran gente que se dedicaba a pedir limosna, a construir sencilla. No era personal formado ni educado. Es decir, había cosas que sabían y que trabajaban por ahí, pero no eran personas letradas. A diferencia de los jesuitas y los agustinos. Claro. Los dominicos también, por supuesto. De los que se habla muy poco y estuvieron aquí en Puebla y en Oaxaca, calladitos, pero dominando territorios importantes. Y nada más a nosotros nos dejaron la Capilla del Rosario, ¿no? No, y muchas cosas de las que no se habla mucho, yo no sé por qué, que ellos tuvieron al barrio de los cholutecas acá en Santiago. Todo el lado poniente fue territorio de los dominicos. Vamos a hacer un programa de las órdenes mendicantes y de cómo fueron llegando a Puebla, pero bueno, cuéntenos, ¿qué pasó con los portales? Y entonces... En un cabildo dijeron, bueno, oye, la Ciudad de México tiene portales y nosotros no tenemos portales. Okay. Y entonces se aprobó quitarle a la plaza 16 varas para construir portales y ya se ordena, se mandata que se construya portales. Okay. Por eso es que si la gente mira sobre la 2 Sur, hacia el sur, o sobre la 2 Sur hacia el norte, verá los portales, ¿no? Más bien quise decir del lado norte al sur y del lado sur al norte. Se ve cómo los portales están hacia la plaza. Ajá, están como salidos. Exacto. Okay. ¿Cuál fue el primer edificado? ¿El portal de Borja? Ese de la 2. Sí, ¿el de la 2? Sí. ¿El de las flores? Sí. Ok. Y ya después se hizo el del lado poniente. El del ayuntamiento sí estuvo originalmente porque el primer edificio sí consideró sus portales. Pero esos portales los tomó de su terreno. Okay. Ellos no tomaron de la plaza. Sí, o sea, ellos sí estuvieron Sí, efectivamente. Y por eso está raro el Zucate. Oiga, doctor, es vastísimo el tema, que quisiéramos alargarnos más, pero bueno, nos empieza a corretear el tiempo. Sí. Quisiera de verdad hacer justicia a algo. Creo que no todos, pero quizá la gran mayoría de los sucesos históricos de Puebla
acaban pasando precisamente por ese primer cuadro del centro histórico y consistentemente por la parte del portal y por supuesto por el edificio del Palacio Municipal. Digamos, todos parecería tener un referente visual de ese fondo. ¿Cuáles serían los momentos para Puebla más importantes en donde tuviera como testigo presencial a este palacio? Todos. No, a ver, no había nada por fuera de la religión. Todo era por obra y gracia de Dios. Y todo lo civil, uno revisa las actas del cabildo de los primeros años. Y la firma, bueno, tanto la entrada de la carta, del acta pormenorizada, como el cierre, decía de Dios, siempre. ¿Sí? Y entonces lo civil estaba también impregnado de lo religioso. Claro. Pero además todos los asuntos se trataban ahí. Los civiles en el cabildo y los religiosos en la diócesis, porque era la cabeza también de este vasto territorio, ¿no? Entonces era imposible no ir al centro. Nada fuera del mandato de Dios y de los hombres. Por otro lado, ¿quién no quiere ir a persignarse, cuando menos, a la iglesia principal? ¿Sí? Okay. Porque en el camino una cruz, un humilladero, alguna capilla incluso se encuentra. Pero la catedral es la catedral. Es la catedral. Y lo mismo, para arreglar asuntos, pues en todos lados siempre hay una oficinita pequeñita y demás, pero estar en el palacio. Todo ha pasado por ahí. En el palacio. Mi padre decía, estaba de acuerdo con usted, porque decía que ahí se quería arreglar el disgusto entre Palafox y los jesuitas. Ahí estaban las invitaciones del primer intendente de la Puebla. Y Agustín de Iturbide juró ahí la independencia. Ahí se autohomenajeó Santana. Bueno, tantas historias. ¿Cuánta ¿no? acumulación de historia? Y seguramente la que falta, y de historia reciente que quizá algunos recordarán en ese sismo de 1999. También trágicamente se tuvo que modificar estructuralmente el propio edificio. Pero la invitación a los poblanos, doctor, creo que ahora que se acercan las fiestas patrias, el Palacio Municipal no es nada más para ir a dar el grito, sino es también para conocerlo en su historia, en sus alrededores, en su ubicación y en la justa dimensión que ocupa dentro de un centro histórico muy valioso. ¿Cuál es su lugar preferido del Palacio Municipal? Pues mire, a mí me encanta el patio. El patio. El patio tiene una proporción increíble. Como urbanista, para usted, el patio. El patio, lástima que tiene una cubierta ahí. Que sí, bueno, es para que no les llueva. ¿Tú, Memo? No, pero es que eso, a ver, es algo que yo trabajo, yo enseño y trato de que lo entiendan quienes me escuchan, que no sean mis estudiantes, obviamente. Pero miren, la ciudad colonial, básicamente, para entendernos en números gruesos, era de interiores. La gente no salía. Y por eso, entonces, las arcadas y todo lo abierto estaba dentro. Y se miraba el cielo, y se miraba la bóveda celeste, y se miraba la lluvia, y se miraba absolutamente todo, porque además el patio servía para ventilar y para iluminar los interiores. Pero además la gente no tenía que salir a nada. Se requería leña, había un vendedor de leña de Santana Chautempan o de San Miguel Canoa que llevaba leña, que llevaba el carbón por pedidos. Okay. Si se quería queso, leche, también el médico, a la puerta de tu casa. Todo se llevaba a cada casa. La gente no salía, ¿sí? Muy poca gente se movilizaba. Solo los que trabajaban en servicios y que no tenían lugar en alguna casa. Pero también aún los prestadores de servicio se quedaban dentro de la casa, hacían pie de casa. Y por eso se habla de historias de muchas personas desamparadas que son adoptadas y que forman parte de la familia. Porque, pues sí, había espacio. Vivían, había espacio.
Bueno, Y el trabajo. A nosotros mismos nos tocó, o sea, esa Sí. casa de la 5 Poniente, que Sí. fue nuestra casa de la infancia, yo Vivimos la en el recuerdo centro. llena de todo, o sea, de carpintero, Sí. de cocineras, de mis tías, Había de mi espacio abuela. para todo. Ahora ya en las Sí. casas Sí. de hoy ya no las hay. Y el trabajo también estaba en la casa. Claro. El trabajo, el carpintero, el médico atendía ahí. Todavía en el siglo XX había despachos de abogados en su casa. En su casa. Sí, Y doctores. y doctores Sí. también. Entonces la gente no salía. Así no es. salía, eso es importante. Y si alguien vendía, abría una puerta a la calle y se llamaba accesoria. El siglo XX estuvo lleno de accesorias, accesorias. en el centro, y ahí se expendía lo que se producía. Bueno, entonces usted ya nos dijo que es el patio. Tu La lugar escalera, preferido. A sin mí duda. también. La La escalera. escalera. Es, La escalera. Y así vamos a cerrar este episodio. Todas las escaleras del siglo XIX se hicieron para lucir. Preciosa esa escalera. Siempre dan de frente, desde la calle se puede ver la escalera, y es una manera de identificar Oiga, por en allá nos pusieron principio. torniquetes en la entrada. ¿Ya vio usted? En el Palacio Municipal. Como Ah, torniquetes. no he Pues es visto. una ahora. vuelta igual y le da también, además de no darle gusto, le puede dar un infarto porque son Oh. horribles. Torniquetes. Perdón, Y no sé cómo Y se esas los fuentecitas de autorizaran. afuera tampoco me gustan, pero bueno, No, ya no los voy a chorritos. decir nada. No me gustan los chorritos, pero Y doctor, la maqueta. en Puebla de Nuestros Amores ya vamos para los 500 años de Puebla y nosotros ya estamos festejándola. Y ustedes también, escríbanos a informes@puebladenuestrosamores.com porque estamos recibiendo todas sus propuestas para empezarnos a imaginar el cumpleaños 500 de esta nuestra ciudad. Y yo le quiero preguntar, en esta Puebla que está por cumplir 500 años, doctor, ¿cuáles son sus palabras finales para este Palacio Municipal? Para el palacio hay que ponerlo en valor. El tema del grito que se señaló hace un rato es porque la plaza principal era el equivalente a, en la época romana, el foro. Es decir, Ahí pasaba no por- todo. todo pasaba, era un lugar de catarsis también, y la gente podía ir a la plaza. Y también por eso las manifestaciones, las marchas, Sí. quizá no son tanto para ir a ver si sale el alcalde o alcaldesa, lo que haya, sino por el lugar. Manifestarse en el lugar. Exactamente. Entonces ese espacio es para eso, Público. público totalmente, y debemos seguir apropiándonos porque el turismo no lo está ganando. Está bien que haya turismo, pero para el turismo hay otros sitios. Desde la época colonial también los portales albergaban a aquellos que no encontraban lugar en los mesones, podían irse a los portales, se les permitía dormir, o los conventos. Los conventos por eso también llegaron a funcionar como hospitales, hospitales, porque atendían a viajeros enfermos, Ok. ¿sí? Que eran Ok. llagados por el calzado de aquella época que era malísimo, etcétera. Pues me imagino. Terrible. Pero Bueno, hay mucho. exactamente en esa importancia que radica, digo, con un acto simbólico y patriótico, como es el dar el grito, a lo que yo me refiero es que es una obligación del poblano, sobre todo, el poder entender el valor histórico que tiene un edificio tan importante y conocerlo desde sus raíces, desde sus orígenes, para poder generar esa identidad que sí, por supuesto, nos genere conciencia y nos proyecte hacia una celebración de los 500 años, donde creo que la gran obligación es darle una dimensión histórica que esté a la altura de lo que Puebla ha sido a lo largo de los siglos. Claro, eso es importante, y yo he soltado la idea de que así como se hizo para celebrar los 400 años, los poblanos unidos trabajemos con un proyecto. Yo creí que iba a decir jamás eran vencidos. Ya que No, estamos claro. hablando de No. manifestaciones. Un proyecto. Un proyecto que no dependa de nadie. Sí. Yo pretendo hacer la historia de la arquitectura de Puebla, historia arquitectónica y urbana, como obra para celebrar Qué interesante. mi trabajo, y hago la invitación para que todos los poblanos hagan la mejor obra de su vida sin depender de ninguna autoridad, de ninguna condición, porque en la celebración de los 400
Así se hizo y participaron todos los poblanos. Hasta Hugo Light, ¿no? Todos. Hugo Light. Todo el mundo. En esa Empresarios de todo tipo. Vaya hasta la estación del ferrocarril, promoviendo los viajes, bajando los viajes, el costo. Sí. Todo el mundo participó. Ahí es donde estamos seguros que se va a contribuir a ser un eje articulador para varias cuestiones, que tiene que ver, como usted bien dice, de toda la sociedad. No es una cuestión de gobierno, tampoco lo es solo de sociedad civil. Tiene que ser un conjunto sí, muy virtuoso de acciones, y repito que ojalá no se queden nada más en los juguetones o en los fuegos artificiales, que sea algo que verdaderamente le dé la dimensión de la Puebla de nuestros amores. Y pues bueno, quisiéramos seguir hablando por días y días, pero doctor, su plática ha sido de lo más ilustrativa que nos pudo dar en respecto de este tema, que es un tema complicado. Sí. Vamos a hablar del plan Velasco, que no se llama Velasco, ya me dijo usted. Lo vamos a invitar después, y también vamos a hablar del pasaje, que usted es experto en el pasaje. Se nos ha quedado en la tinta, sí. El pasaje tan Hay bonito. Historias interesantes que no mencioné. Aparecen los créditos, aparecen los bonos, se empieza a mover el dinero, aparecen los bancos. Todo esto que es nuestra actualidad, por eso decía, ya estábamos además metidos en la globalidad. No se llamaba así en aquel tiempo, pero ya estamos en el mundo. Ahí estábamos, doctor, y bueno, pues hoy estamos aquí con usted y le agradecemos mucho su visita. Perdón esta tarde contrariada de lluvia, pero bueno, ha valido la pena. Qué bueno. Y gracias de verdad. Gracias, doctor. A ustedes. Y a todos ustedes los invitamos a ver escuchar el programa como originalmente lo grabó Urbano de Loya por allá de 1997 en nuestro repositorio de audios que tenemos en puebladenuestrosamores.com. Ahí puede escuchar completito el programa. Y pues no podemos despedirnos tampoco sin volverle a dar las gracias a nuestros patrocinadores, que gracias a ustedes hacemos este esfuerzo y materializamos lo que Puebla de Nuestros Amores le trae semana a semana. Y lo repito para que no se nos olviden: a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a Café Don Justo, a la colección Toyan Choloyan, también a Residencias Estudiantiles Camet, 7 Jaguar sombreros de autor, La Nueva España de Puebla, Profética Casa de Lectura, Introspecta Centro de Aprendizaje, El Mural de los Poblanos, Soho Estudio, HB Estudio, todos ellos haciendo una gran sinergia por esta Puebla de Nuestros Amores. Y también invitarlos a que nos sigan en YouTube, en Spotify y en todas nuestras redes, donde también les dejamos los referentes y los enlaces en los comentarios. Y finalmente, doctor, si usted nos permite, Luz Aída, el poder escuchar esa despedida de Urbano de Loya, que siempre le emocionaba tanto al cerrar sus programas. ¿Le parece bien? Precisamente de nuestro lugar preferido. Vamos a escucharlo. Muchas gracias a todos. Gracias. En este muro se inscribirá la mística de un auténtico ayuntamiento. Una mística en una breve frase: gobernar a la ciudad es servirla. A quien corresponda, que no se olvide esta frase: gobernar a la ciudad es servirla.